Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al primer episodio del podcast Sabijo, donde hablamos de salud, bienestar y jóvenes. En esta ocasión me acompaña aquí el profesor Néstor Meléndez, de la carrera de Psicología de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del campus de Ciudad Victoria. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, el placer es mío. Por el contrario, el placer es todo nuestro de tenerlo aquí. Y pues lo contactamos para hablar con usted porque pues nos gustaría pues hablar de los temas de salud, bienestar y jóvenes, y en este primer capítulo nos vamos a enfocar en la salud mental. Pues como lo sabemos, los jóvenes de repente descuidamos mucho este aspecto, tenemos malos hábitos, malas prácticas, nos malpasamos, a veces por gusto, a veces porque no lo tomamos en serio, a veces por la necesidad de la escuela, pues nos llena de estrés, de dificultades. Entonces, pues me gustaría primero comenzar hablando sobre cómo afectan los malos hábitos, o cómo consideras tú que nos afectan a los jóvenes, pues que de repente no los pasamos como por importantes, los pasamos por alto. ¿Crees que nos afectan tanto como para que sea un problema considerable? Completamente, de hecho, nosotros los humanos, seamos quienes seamos, pertenecemos como a tres grandes burbujas. Una de ellas es la cuestión biológica, la otra es la cuestión psicológica y la otra es la cuestión social. Eso es algo que cualquier alumno de primer semestre de psicología te va a decir. La cuestión es que si una de esas tres grandes áreas, que podemos verlas como engranecitos, si alguno de esos engranes no está funcionando, los demás no van a funcionar o va a causar un mal funcionamiento de los demás. Entonces, los malos hábitos vienen a repercutir directamente en todo lo que tiene que ver, pues, la salud biológica, ¿no? Entonces, yo no duermo, genero un montonal de problemas, por ejemplo, ¿no? O consumo algún tipo de sustancias, eso me genera otros problemas. Probablemente no te generen problemas rápidos, ¿no? Esa es otra de las cuestiones. Por ejemplo, existen cosas dentro de nuestro cuerpo que no duelen, como por ejemplo nuestras córneas no duelen, ¿no? O sea, tú puedes ver el sol y pues está bien padre, pero si tú te quemas las córneas por el sol, tú no vas a sentir dolor. Pero si te quemas la piel, te duele, entonces tú usas protector solar, pero no usas unos lentes negros para evitar el que te quemen las córneas, ¿no? Eventualmente quedarás ciego, pero no es algo que nos genere tanto dolor. Pero hay cosas que nos generan placer, ¿no? Entonces, esas cosas que nos generan placer normalmente tienden a hacer que nosotros nos enganchemos, y el engancharnos con algo que nos genera ese tipo de placer, por ejemplo, nos causa muchos problemas después. La salud mental como tal es vista de manera muy diferente si tú eres un adolescente, si eres un adulto, si eres un niño. ¿Y por qué? Porque los adolescentes tienen muchos cambios, sobre todo cambios de personalidad. Ellos no tienen una personalidad fija. Sí. Y eso genera pues que sean vistos así como si fueran enfermos mentales, ¿no? Entonces esa es otra de las cuestiones. Es como si tuvieras un enfermo mental constante que te va a durar desde los 12, 13 hasta los 20, 21, ¿no? Entonces, el manejo de ellos es muy distinto al manejo de una persona mayor, por ejemplo. Entonces, hablando de jóvenes en este caso, efectivamente esos cambios en la personalidad, esos cambios en la cuestión social, ¿no? De repente tienes unos amigos, al siguiente año tienes otros, luego otros, luego otros. Eso genera pues que vayas agarrando actitudes, que vayas agarrando pues precisamente conductas de los grupos en los cuales tú estás, y eso impacta completamente en tu vida. Sí, porque pues en la adolescencia, en esta etapa que pasamos, incluso la adultez joven, como te estás formando, estás pasando por muchas etapas, de repente pues te puedes dejar llevar por, como tú lo dices, nos genera placer ciertas cosas que a lo mejor son dañinas, pero no lo sientes como dolor inmediatamente, pero te van generando un rezago en tu sistema, en tu bienestar, en tu calidad de vida, hasta que termina de explotar, por así decirlo, después de mucho tiempo. Exactamente. Bueno, oye, mencionaste ahorita el sueño y la verdad para nosotros es un tema fundamental que queríamos hablar de él, entonces me gustaría preguntarte, pues ¿cuál es la importancia del sueño en la salud mental? Se dice mucho que tienes que cuidar el sueño, que si no duermes bien, pero bien sabrás que eso se pasa completamente por alto cuando eres joven. Entonces, ¿cuál es la importancia de considerarlo y de cuidarlo adecuadamente?
El sueño impacta en todas las áreas de tu vida. Es una de las pocas cosas que son claves en el humano. Y el sueño tiene que ser casi que a fuercitas de 8 horas. Esa es otra situación que es muy compleja, ¿no? Sobre todo en el mundo en el que vivimos. Impacta de manera hormonal. Cuando nosotros dormimos, se regulan los niveles hormonales del cuerpo. La otra cosa es a nivel psicofisiológico, ¿no? A nivel fisiológico, por ejemplo, podemos llegar a tener igual o más actividad cerebral cuando estamos en la fase REM del sueño que cuando estamos despiertos, por ejemplo. Se genera un montón de recuperación celular, de recuperación neuronal, y el descanso genera este tipo de situaciones. Se regulan los niveles de cortisol, que es otra hormona clave para el ser humano, ¿no? Y de hecho para muchos animales. Y esta situación genera que todo lo demás se pierda, es decir, incluso hasta para bajar de peso, si no duermes bien no bajas de peso. Okay. Esta es otra de las cosas, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues por tus niveles hormonales. Entonces tu cuerpo tiene niveles hormonales comunes. Ajá. O normales, de decirlo de alguna manera. Cuando nosotros estamos muy estresados, existe algo que es un neurotransmisor que te estresa en este momento, ¿no? Ese lo podemos decir que se llama noradrenalina. Eso te estresa ahorita, vas caminando por la calle y sale un perro y ladra y eso te estresa, ¿no? Ajá, el impacto. El impacto, prácticamente, esa sensación que te acelera el corazón y todo ese tipo de situaciones. Okay. Pero esa te sirve para que huyas en ese instante, ¿no? Corras. Como la reacción de respuesta. Exactamente, es la reacción-respuesta y hace que tus niveles, por ejemplo, de dolor se disminuyan, etc. Ajá. Que corras más rápido, ¿no? Mientras que existe una hormona que hace que el estrés sea prolongado. Okay. Se llama cortisol. Ajá. Entonces, por ejemplo, tú en la mañana te ha pasado que estás dormido, ¿no? Y tú quieres seguir dormido, pero ya estás despierto. O sea, incluso cuando estás con los ojos cerrados, que, ay, qué ganas de seguir dormido, pero ya estás despierto. Lo que te despertó ahí se llama cortisol. Okay. Y ese se regula cuando dormimos. Si no duermes, lo que tienes que dormir, que son las 8 horitas, tus niveles de cortisol van a generar fluctuaciones. Ajá. Y el cortisol te estresa. Entonces, para poder nosotros, y a verte, por ejemplo, todos vivimos con ansiedad, ¿no? O sea, sí. Realmente es una epidemia gigante. Sí. Y lo peor del caso es, la ansiedad es una de las cosas que más ligadas está al suicidio. Podemos observar los países que más se suicidan. Vemos a Corea, por ejemplo, Corea del Sur. Demasiados suicidios que hay en ese país. ¿Por qué? Por la ansiedad. Contrario a otro lugar como los países tristes, ¿no? Nos vamos a un país que está en el norte. No sé, Finlandia, por ejemplo. ¿Cuántos se suicidan las personas en Finlandia versus cuántos se suicidan la gente en Corea? Y en Corea hay playa, ¿sabes? En Finlandia pues no tanto. Y ese tipo de cosas es por el estrés al cual está sometida la sociedad. Entonces, si tú, por ejemplo, eres joven, tus niveles hormonales están cambiando porque te está cambiando la personalidad. Ajá, vas cambiando. Y entonces tú decides jugar videojuegos toda la noche, ¿no? Esos niveles de lo que sea que tú traigas dentro de todas tus hormonas juntas se van a alterar. Ajá. Y esa alteración de tus hormonas va a generar que te estés estresando más. Por eso también tanta ansiedad en las personas. Se va haciendo una cadena de, si yo no me cuido, ya estoy en un cambio constante, y si me acostumbro a ciertas cosas, pues termino destruyendo completamente la cadena. Ajá. Lo normal, podemos decirlo así. Otra de las cosas que se ve súper afectada es la memoria. Okay. Entonces la memoria, cuando nosotros no dormimos, o no dormimos lo suficiente, nuestra memoria se ve completamente afectada porque afecta directamente a algo que se llama funciones ejecutivas. Ajá. ¿En qué afecta? Afecta en la principal de todas las funciones ejecutivas, que es atención, ¿no? ¿Qué pasa, no? Todos nosotros tenemos sentidos, pues nosotros sentimos por los sentidos, ¿no? Pero nosotros captamos cosas en nuestro cerebro y nuestro cerebro por decirlo de alguna manera, las desecha, porque no le interesan en este momento. Ajá. Como por ejemplo, si yo te pregunto ahorita, vas a ponerle atención, pero ¿qué tal se sienten tus calcetines? Ahora que lo mencionas, empieza a sentir mis calcetines. Exactamente. Es algo lo que no le prestas atención. Eso se llama atender, ¿no? Okay. Entonces yo estoy platicando y tú me estás poniendo atención a lo que yo hablo, entonces el 90 y tantos % de tu atención está en lo que yo estoy diciendo.
Sí. Entonces en este momento está una temperatura en este lugar, ¿no? Hay humedad, Ajá. hay otro tipo de ruidos, tu ropa. Hay a lo mejor que te cala esta cosa, ¿no? La etiqueta, etcétera. Sí, sí, sí. Pero no lo estás atendiendo. Entonces, cuando nosotros no dormimos, por ejemplo, esa atención se ve bastante afectada. Y para poder nosotros recordar algo, la primera cosa que tenemos que hacer es atenderlo. Sí, sí, prestarle atención. Prestarle atención. Por eso las personas que tienen trastorno de déficit de atención no pueden recordar muy bien las cosas. Sí. Ajá. Incluso cuando nosotros vemos a los niños que tienen déficit de atención, se dice, una de las teorías es que cuando los medimos electrónicamente, vemos fluctuaciones dentro de su cerebrito, Ajá. que esas fluctuaciones generan, por ejemplo, que nosotros podemos ver que el niño está teniendo ondas cerebrales Ajá. de gente dormida mientras está despierto. Okay. Y ahí nosotros podemos decir, ah, mira, pues es déficit de atención. Es raro, o sea, no en todo se da. Ajá. Pero eso qué te quiere decir que, bueno, el niño no está poniendo atención, es hiperactivo, es como un demonito de Tasmania, porque es como si viviera constantemente con sueño. Todas las personas que hemos estado en contacto con un niño sabemos que cuando el niño tiene sueño se pone prácticamente insoportable. Ajá, sí. Sucede lo mismo con una persona que tiene esto. Okay. Entonces el sueño impacta en muchas zonas de tu vida. Es fundamental por eso. Completamente fundamental. Y como te regula todas las hormonas, se ha visto, por ejemplo, que en personas que han estado bajo mucho estrés, como, no sé, víctimas de trata, etcétera, Ajá. desde que son chiquititos, que han estado bajo mucha violencia y mucho estrés, y pues obviamente alteraciones de su estado de sueño, son chiquitos. O sea, cuando tú los ves, ah, mira, tienen 16, 17 años, están chiquitos. Ajá. De talla. ¿Por qué? Pues porque el hormonal crecimiento por ahí muchísimo. les afecta tanto eso, que eso llega a suceder. Sí. Entonces, Entre otras cosas. No, sí, afectan todo, ¿no? Por así decirlo. Oye, mencionabas ahorita el sueño REM. Ajá. ¿Cómo podemos definir el sueño REM o qué es? Por ejemplo, si yo me duermo 20 minutos y siento que con eso descansé, ¿voy a acceder a la fase REM del sueño o cómo puedes Mira, definirlo? estamos en la psicología rara, ¿no? O sea, realmente aquí esto está rarísimo. Ajá. ¿Qué sabemos? Pues que existe la fase de vigilia, nosotros ahorita, Ajá. que existe la fase del sueño ligero, que existe la fase de sueño profundo y que existe la fase REM. Ajá. Cosas fáciles que nosotros podemos saber al respecto, ¿no? Lo que realmente te hace descansar es el sueño profundo. Okay. ¿Cuánto sueño profundo realmente tienes? Eso es lo que te hace descansar. El sueño REM lo que está haciendo es limpiar tu cerebro de alguna manera, ¿no? O sea, lo estoy diciendo de una manera facilita, pero Sí, es más o menos eso. Okay. ¿Qué sucede en la fase REM? O sea, en inglés Rapid Eye Movement, que en realidad lo que quiere decir es movimientos oculares rápidos. Nuestros ojitos están haciendo muchos movimientos. Es la fase en la que nosotros soñamos, por ejemplo. Okay. Se da en ciertas partes dentro de nuestro sueño. Nuestro sueño va por fasecitas. Estás en vigilia, bajas a ligero, de ligero bajas a profundo, de profundo bajas a REM, y luego te vas otra vez a vigilia, luego otra vez, y cada una de ellas dura aproximadamente media hora. Ajá. En un sueño sano. Okay. Puede ser que pues, no duermas muy bien, que digamos. Te lo puede medir un Apple Watch, por ejemplo. Es una cosa ¿Sí? bien interesante que tiene. Sí, aquí traigo uno, veo que duermo horrible, y por esa misma situación me lo compré, ¿no? Las fases son así, duran aproximadamente media hora cada una. Obviamente la de vigilia, ¿no? Duran segundos. Pero esto hace, por ejemplo, que nosotros nos podamos estar soñando durante la noche, ¿no? Y existen obviamente trastornos del sueño que tienen que ver con esas situaciones. Supongamos yo soy psicólogo clínico, entonces para poder identificar que tienes algún tipo de trastorno medio severito, es la aparición de terror nocturno, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es? Se diferencia un terror nocturno de que tuviste una pesadilla que te despertó en la madrugada. Ajá. Eso se llama terror nocturno. Okay. Las pesadillas siempre salen en el amanecer. Son normales. Ajá. Los terrores nocturnos son normales en niños, etcétera, ¿verdad? Pero si ya eres un adulto y andas con terrores nocturnos, ay, no. Algo mal ahí. Exactamente. Okay.
hay que irse a checar. Y bueno, es un dato muy interesante porque de repente alguna pesadilla que tienes por ahí, que es normal, pero si ya es muy constante o así, podemos decir que ya no es tan normal. Sobre todo en donde se dan, si se dan en la madrugada, son terror nocturnos y es normal. Mientras que se dan al amanecer, pues no pasa nada, son pesadillas, pasan. Ok. Bueno, es un tema fundamental del que estamos hablando, pero mencionamos ahorita el Apple Watch, que puede ayudar un poco, pero también, pues, ¿qué consejos podrías darnos para cuidar un poco más este tema del sueño? Porque, como te digo, de repente se descuida completamente, no te importa, toma más importante como otras cosas, si duermo 4 horas es lo mismo que dormir a 8, no es tan importante, pero ¿cómo podríamos encaminarnos, a lo mejor no la solución, pero cómo podemos llegar un poco más a eso? Un poco más a lo deseado, un poco más a lo saludable. Primero que nada hay que saber las cosas como son. El porcentaje total de personas que no tienen consecuencias por dormir menos de 7 horas es 0. O sea, no existe. Wow. Por más que tú no sientas algo de ahorita, no quiere decir que estés bien. Esa es una situación, ¿no? Nos regula la tensión arterial, nos regula nuestros niveles de glucosa, nos regula nuestros niveles de estrés, nos regula las hormonas que nosotros tenemos, incluso nuestro apetito sexual, ¿no? O sea, prácticamente todo viene pues porque el dormir es así. Entonces, yo lo que recomendaría sería las actividades que tienes que hacer hazlas en el día. Okay. Incluso eres joven, obviamente te va a ganar la fiesta. Desgraciadamente las fiestas siempre son en la noche y normalmente acaban mal, ¿no? Sí. Si tus camaradas sí lo quieren, pues cámeras por el día, güey. O sea, realmente le vas a hacer un parote a tu cuerpo a largo plazo. Okay. Ajá. ¿Por qué las personas de antes incluso podemos ver que vivían más, no? Pues en el rancho, o sea, una persona de 90 años cuando tenía 20, se dormía cuando los gallos se subían al... sí me explico. Y se despertaban. Sin televisión. Exacto, ¿no? Y se despertaban. La otra cosa es el uso del celular. Nuestros celulares generan luz blanca y generan luz azul. Sí, la famosa luz azul. Y la luz azul es una cosa que todavía no tenemos muy bien entendido por qué. Excita nuestras neuronas. Entonces nuestras neuronas se excitan con ese tipo de luz. Y cuando tú estás en el celular, en la noche antes de dormir, prácticamente te estás matando el ciclo circadiano. ¿Qué sucede? Pues nosotros los humanos estamos preparados para vivir en condiciones de luz. Si nosotros estamos en un medio oscuro, esa oscuridad va a hacer que nosotros de manera natural generemos melatonina y nosotros nos amamos, ¿no? La otra, el uso de melatonina, la gente está usando melatonina como si fueran dulcitos, no lo hagan, es una hormona, o sea, en algún momento realmente te va a faltar. Y ese tipo de cosas no se deben de construir. No pueden a la ligera, así. A tener cantidades fuera de lo normal. O por ejemplo el uso de la marihuana. La gente, no, yo nada más lo uso para dormir. Y si sabes lo que te estás haciendo, campeón, ¿no? Te estás generando ahí una dependencia del hábito. ¿Por qué? Pues porque la marihuana no hace que nosotros lleguemos a un sueño profundo, para empezar. Okay. Y eso es algo que debemos de ver, ¿no? Sí, ok, tuviste 7 horas de sueño ligero. ¿Y? Como si hubieras tenido 2. Exactamente, o como si no hubieras tenido. Como si no hubieras. Y ese tipo de cosas nosotros tenemos que checarla. Entonces, pues es prácticamente así. Lo que sea que tengas que hacer, hazlo en el día. Trata de evitar por lo menos el uso de tu celular después de las, no sé a qué horas te duermas, ¿no? Pero supongamos algo sano, ¿no? Te vas a dormir como quiera de noche, te vas a dormir a las 12 para despertarte a las 8 de la mañana. Pues ahí están tus 8 horitas, ¿no? Trata de dejar usar el celular y redes y todo a las 11. Okay. Eso te va a hacer que tus neuronas no se exciten lo suficiente como para que no te dejen dormir. Podríamos decir 1 hora antes de la hora a la que normalmente. 1 hora antes de la hora de dormir. Okay. Y pues ya trata de hacerlo de manera cómoda, en un lugar fresco, ¿no? Sobre todo en esta ciudad llena de calor espeluznante. Sí. Y ese tipo de situaciones trata de medirlas y trata de cuidarlas. Porque todo sucede, ¿no? O sea, siempre estamos chavos y creemos que prácticamente somos eternos, pero algo sucede que como que la vida te hace recordar, ¿recuerdas que eras mortal, campeón, no? Sí.
Antes no te hacían nada las desveladas. Yo, no sé, tengo 31 años y me acuerdo que a los 20 yo me desvelaba y hacía lo que quería. Y si hoy intento hacer eso ahorita, no sé qué será de mí. Y ese tipo de cosas también hay que verlo, ¿no? Como que te va generando un desgaste, ¿no? Ajá. A lo mejor a los 20 no lo sientes, pero ya a los 30, 40... Sí, ya es un no, problema. olvídalo. Existen también estudios que no están muy claros acerca de si es bueno dormir en la tarde o no. El uso de las siestas. Ajá. Lo que se sabe es que hay gente que duerme y cuando se duerme llega un sueño profundo muy rápido. Okay. Y luego se despierta, pero cuando tú te despiertas de un sueño profundo, estás muy adormilado, eso me pasa a mí. Ajá. O sea, yo incluso cuando veo mi tablita de sueño, veo que cuando recién me acabo de dormir, caigo en un sueño profundo. Si me despierto ahí voy a andar completamente y absolutamente adormilado todo el resto del día. Ajá. Pero hay otras personas, como por ejemplo mi esposa, ella se duerme ahorita, se despierta 15 minutos después y anda a todo dar. ¿Por qué? Pues porque no tuvo un sueño profundo. Llegó un sueñito ligero, incluso pudo hacer REM y estuvo soñando y la fregada en 15 minutos y se despierta y anda con toda la energía. Sabemos que existen esos dos tipos de personas, esos dos tipos de dormilones. Ajá. Si tú te duermes a las 2, 3 de la tarde, tomas una siesta de una media hora y te despiertas, eso se supone lo que en los últimos artículos revisados es como lo mejor para ti. Okay. Pero si tú te duermes y estás como 2, 3 horas dormido en la tarde y luego te despiertas, ahí sí estás teniendo un problemita. Ahí tiene un problema. Ajá. Entonces, igual y no es como que el problema, pero eso puede hacer que en la noche no puedas conciliar bien el sueño. Y en lugar de melatonina, nosotros podemos conseguirla de manera natural en las cerezas. Las cerezas. Ajá. Okay. Las cerezas naturales, Ajá. no las están en almíbar y rojitas, están en el pastel, no. Sí, radio rojo reactivo. Ajá, rojo reactivo, sí, claro, ¿no? Las cerezas normales, naturales, generan melatonina. Es la única cosa conocida hasta el momento de la naturaleza que puede generar melatonina en una persona. Wow. Sí. Entonces, pues, si ustedes tienen ese problema, coman cerezas. También caras, lo siento. No es barato que hagan tu fase de sueño. Ajá, entonces ahí está la situación. Wow. Oye, pues es un tema bien interesante, ¿no? O sea, repercute en absolutamente todo lo demás. Sí. Es algo que, como te digo, lo dejamos pasar por alto, no nos importa. Pero vas como mal acostumbrando tu cuerpo, generando estos desgastes que terminan a la larga rompiendo una cadena de mi cuerpo debería funcionar naturalmente de cierta forma. Luego, la cuestión metabólica, tan simple, no duermes bien, eso va a generar que tus niveles de insulina estén fluctuando. Y los niveles de insulina pueden llegar a generar resistencia a la insulina en nuestro cuerpo. Y la resistencia a la insulina va a hacer que, aparte de que seas más gordito y que puedas generar diabetes, que no bajes de peso. Entonces hay gente, no hombre, yo por más que hago dieta y hago ejercicio no estoy bajando de peso. Una, puedes tener resistencia a la insulina, que no te deja bajar de peso. Y dos, puede ser que esa resistencia a la insulina no sea ni siquiera porque estás comiendo mal, sino porque no duermes. todo se deriva del problema madre, es que tienes un hábito de sueño que te desgasta el cuerpo. Va a ser un problema de salud pública alrededor del 2040. Ajá, porque no dormimos nadie aquí ahorita. Pues es cuando, digamos, mi generación ya va a estar en una adultez madura y estos hábitos nos van a repercutir allá súper duro. Wow. Oye, pues es un tema increíble, ¿no? Estamos sacando aquí cosas, yo la verdad desconocía que fuera tan profundo, pero creo que es súper importante seguir hablando de estos temas, seguir difundiéndolos. Y pues la verdad, un gusto haberte tenido aquí, la verdad. Platicando de esto se me hizo súper interesante, la verdad se me pasó volando el tiempo, pero pues creo que ya deberíamos concluir. Simplemente me gustaría decirte, preguntarte para lo último, pues qué pasos simples podemos dar los jóvenes para acercarnos, como te digo, a esta pues podemos decir, este bienestar, a este estar bien con nosotros mismos, si bien cuidarnos, evitar excesos y demás, pero más a un nivel de actitud, de cómo deberíamos tomar pues sí, qué actitud deberíamos tomar sobre este tema que no sea tan pesado, que no sea un, ay, tengo que dormir 8 horas, ay, tengo que dejar de comer esto, tengo que hacer esto, sino más como, pues cómo deberíamos comportarnos para entender que es algo natural, es algo saludable y pues hacer algo al respecto. Sean conscientes del tiempo que les queda. Eso es algo bien interesante que tenemos que ver, ¿no?
¿Por qué? Pues porque ahorita no te duele nada, pero después sí te va a doler. Y eso es algo que nosotros tenemos que verlo desde el principio, ¿no? Ajá. Ser conscientes de Ser eso. conscientes de tu propio tiempo y de la calidad de vida que estás llevando en este momento, ¿no? Porque eso va a repercutir en tu calidad de vida futura. Ajá. Entonces, Sí, sí. hay cosas simples, como meditar, por ejemplo, ¿no? Puedes meditar, te ayuda muchísimo. Trata de tener algún tipo de control de tus propias emociones. Trata de dormir mejor. Y la verdad es simplemente eso. O sea, si vas a salir, sal. Si vas a estar con tus amigos, sal con tus amigos. Si vas a tomar, toma, ¿no? Haz lo que te dé tu gana. Simplemente trata de que esas cosas que tú estás haciendo realmente sirvan para algo. O sea, si vas a estar tomando con tus amigos es porque pues, son tus amigos y los amas, ¿no? Ajá. No porque es algo que tú tengas que hacer, como tengo que salir porque tengo que salir, ¿no? Sí, es viernes y no se dice nada. Exactamente, ¿no? Trata de que realmente las cosas que son dañinas valgan, ¿no? O sea, no lo hagas nada más por hacerlo, eso es algo que nadie nos dice, háganlo por favor. Y ese tipo de situaciones, ese tipo de actitudes nos van a llevar a una mejor calidad de vida futura. El ejercicio, traten de hacer ejercicio con pesas sobre todo, Sí. sumamente importante para el equilibrio hormonal. Duerman todo lo que puedan, sobre todo pues, lógicamente en las noches, traten de dormir 8 horas. Otra de las cosas que se me pasó es 8 horas, no 9. 8 horas. Ajá, no 9 ¿Qué y pasa media, con no dormir 10. No tienes absolutamente, el dormir de más es lo mismo que dormir de menos. Ok. Ajá. Entonces, tampoco se pasen, o sea, es esto y ya. 8 Ajá. y 8. De 7:30 a 8:30, de ahí pues, no le muevas, ¿no? Ok. Y pues creo que eso, ¿no? Realmente sean conscientes de su propia vida y de sus propias decisiones. Y que pues el cuidarse en este momento, todo lo que tú le dediques a tu cuerpo te lo va a dedicar en el futuro, ¿no? Entonces hay que verlo de esa manera. Ok, pues profesor Néstor, la verdad un placer haberlo tenido aquí. Muy interesante la plática, ojalá tuviéramos más tiempo, pero nos vamos muy contentos en este primer capítulo. Muchas gracias por acompañarnos, darnos el tiempo. No Y se pues, preocupen. un grande. Gracias. Pues muchas gracias por habernos sintonizado. Esperemos que les haya gustado este primer capítulo de Sabijo. Por favor, vean los demás. Estaremos subiendo más periódicamente. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente.